Efectivamente, ¿qué fue lo que hiciste, no? Como para poderle llevar, para llevar al arrepentimiento, ¿no? Entonces dice Romanos 2, hermanos, Romanos 2 al 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Este es otro texto para identificar, hermanos, también esa parte. ¿Es un sentimiento de culpa o efectivamente eres culpable? Porque si solamente es un sentimiento de culpa, tienes que descansar en el Señor, porque Dios le va a pedir cuentas a cada uno conforme a tus obras. Tú no puedes pagar por las obras de los demás, ya pagó Cristo, ¿no? Nunca debemos minimizar el sentimiento de culpa, hermanos. Es el otro cuadrito puntito. Nunca debemos minimizar el sentimiento de culpa. Creo que tú puedes repetir el punto A. ¿Ok? El punto A, una perspectiva bíblica de la culpa. El punto A es una perspectiva bíblica de la culpa. Me pidieron repetir, es el A1. Dice A, dice la. al principio dice la culpa y el arrepentimiento. Luego dice uno romano, la culpa. Luego ese uno romano, A, una perspectiva bíblica de la culpa. B, la guerra contemporánea en contra de cualquier cosa que pueda ser culpable. Y estamos ahorita en el C, en sus cuadritos. El primero del C es nunca debemos minimizar el hecho de ser culpables. Y el segundo cuadrito es nunca debemos minimizar el sentimiento de culpa, que era otra vez, así como bien nos lo comentó nuestra hermana Marcela, no es minimizar el sentimiento de culpa, es discernirlo. ¿Realmente eres culpable o por qué te sientes culpable? Que no es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Hay que discernir. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y es que ahí está un sentimiento de culpa, ¿no? ¿Sí? Entonces, nunca hay que minimizar el sentimiento de culpa. Aunque no dice ahí lo que les voy a comentar, hermanos, nunca debemos minimizar el sentimiento de culpa. Hay que darle dirección. ¿Sale, hermanos? O sea, nunca debemos minimizar el sentimiento de culpa ni la confesión de la culpa. Hay que darle dirección. ¿Sale? A veces vamos a encontrarnos que hay personas que solamente tienen un sentimiento de culpa, pero realmente no son culpables. Y hay personas que sí tienen un sentimiento de culpa y al indagar con ellos, efectivamente había algo detrás que sí les hacía percibirse como culpables, porque efectivamente había un pecado tal vez oculto, ¿sí? Entonces, no debemos minimizar el sentimiento de culpa, más hay que darle dirección para llevar siempre, hermanos, seamos culpables o no, es llevar a la esperanza. Con culpabilidad efectiva o con sentimiento de culpa, hay que llevar a la esperanza. Por eso es que hay que darles dirección en esa parte. Nunca debemos minimizar o subestimar los efectos de la culpa. Nunca debemos minimizar o subestimar los efectos de la culpa. Cuando una persona, hermanos, fíjense, cuando una persona, vamos a ver el punto de que efectivamente es culpable por causa de un pecado que cometió, a veces la culpa consume de tal manera, hermanos, que caemos en depresión. Por eso no debemos nunca minimizar o subestimar los efectos de la culpa. Una persona que teniendo una carga de culpa que no puede sobrellevar y al no haberlo confesado el pecado, la falta, y haber caído en depresión, ¿no? O en demasiada desesperanza, tiene resultados fatales. ¿Qué le sucedió a Judas? El Iscariote se suicidó, ¿no? ¿No, hermanos? Se suicidó. Ok, hermanos, es tan importante atender el asunto de la culpa que muchas personas, al no saber enfrentar la culpa, caen en una depresión tan fuerte que se denomina el maníaco depresivo, hermanos. Y el maníaco depresivo, hermanos, tiene la tendencia al suicidio. Por eso nunca se debe minimizar los efectos de la culpa.
Sí, sí, sí. Por eso es importante esa parte. Por eso es un área de estudio que se trata dentro de la consejería bíblica. Porque ya sea que la gente a causa de la culpa caiga en depresión, hermanos, o termines, como se dice por ahí, hermanos, vulgarmente tomando la puerta falsa. Por eso nunca se debe de, ni minimizar la culpabilidad real, ni tampoco el sentimiento de culpa. Es tener cuidado con esa parte. La solución, hermanos, a la culpa. La solución a la culpa, hermanos, su base, la expiación penal sustitutiva de Cristo. Su base es la expiación penal sustitutiva de Cristo. Y ya ahí ponen ustedes al lado Isaías 53, ya más o menos nos lo había comentado, platicado el hermano, nuestro hermano Javier. Él cargó con nuestra culpa, hermanos. Él cargó con nuestras iniquidades. Entonces, ¿qué es que? Isaías 53. Y Isaías el 53. precio de nuestra paz. Exactamente. Entonces, hermanos, Cristo cargó con nuestra culpa. Es un punto importante. Primero, la base, hermanos, para solucionar la culpa es la expiación penal sustitutiva de Cristo. ¿Por qué penal, hermanos? Dios, después estamos mal. Porque efectivamente el pecado trae una condenación. Por eso es penal, ¿no? Y eso porque también es una transgresión a la ley de Dios. Sí, sí, Javi. Y de hecho, les voy a pedir que vean conmigo a Romanos 3 de nuevo. Vamos a Romanos 3 y vamos a leer el próximo texto, hermanos, pensando que somos juristas, un poco abogados, y vamos a leer un código penal aquí en Romanos 3. ¿Ok? Somos como juristas, somos como abogados, y ahorita lo que vamos a leer en Romanos 3 es un código penal. Entonces dice este código penal, versículo 23, por cuanto todos pecaron Y y están destituidos de la gloria de Dios penal, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, penal. Hay justificación, ¿sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Penal. Cristo apaciguó la ira, es propiciación. Es penal. Cristo apagó la ira que tenía encendida Dios hacia nosotros a causa de nuestros pecados. Es penal, ¿no? Entonces, este punto es importante, hermanos. Entonces, por eso es que decimos que la base de la solución a la culpa es la expiación penal sustitutiva de Cristo. Y si quieren ponerle ahí al lado Romanos 3 del 23 al 25, perdón, al 26, excelente, porque ustedes van a recordar que este es un término penal jurídico, ¿no? Estamos hablando de un aspecto judicial delante de Dios, ¿sí? Y luego vamos con la base, su respuesta, pero vamos con su respuesta. La respuesta es el perdón mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Ok? La base del arrepentimiento y la fe, ¿no? Lucas 24:47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y está hablando del Cristo, ¿no? De hecho, les doy Lucas 24 desde el 46. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, hermanos, la respuesta está en el perdón que recibimos con base al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Este punto, hermanos, es teológico bien profundo, bien profundo.
Porque cuando tú y yo confesamos el pecado a nivel horizontal, vamos a llamarle así, hermanos. Nosotros confesamos el pecado, hermanos, como en tres formas: hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. ¿Sí? ¿A qué me refiero, hermanos? Cuando digo que nosotros confesamos el pecado hacia arriba, es de nosotros hacia Dios confesamos el pecado. Nosotros confesamos el pecado hacia afuera, es decir, de nosotros hacia el ofendido. Pero también hay una confesión en la cual nosotros entramos con un corazón de contrición, de decir: pecaste, he pecado. Entonces nosotros reconocemos el pecado, hermanos, hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Pero piensen ustedes que de repente estamos confesando un pecado y le dices a esta persona: me arrepiento por lo que te hice, por favor, perdóname. Entonces, hermanos, si yo nada más estoy pidiendo perdón en ese concepto hacia afuera, horizontal, ¿será efectivo será efectiva el perdón y la redención, hermanos? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No sé si me expliqué. No, porque el primer ofendido es Dios. Bien hecho, Josué, porque el primer ofendido es Dios. El primer ofendido con el pecado es Dios. ¿Sí? Así que el perdón efectivo lo vamos a recibir porque la base, por eso hablamos de una base, hermanos, porque la base está en el sacrificio de Cristo. Esa sustitución penal de su sacrificio. Ahí es donde radica. Entonces, como yo estoy entendiendo que la base penal del perdón es el sacrificio de Cristo, por eso es cuando yo confieso, por fe en el Señor, yo confieso mi arrepentimiento. Confieso, perdón, mi pecado y me arrepiento, hermanos, es que recibo el perdón efectivo. ¿Sí? Ok, ¿a qué te estás refiriendo, Pepe o hermano Pozos? No te termino por entender. Es que el punto, hermanos, es que tanto el ofendido como el ofensor tenemos que estar tan convencidos de que el pecado ha ofendido a Dios, ¿no? Que si yo ejerzo el perdón con base en el daño en que me hicieron y no en lo que se provocó delante de Dios, mi perdón no va a poder ser efectivo salvo por un tiempo, porque voy a resguardar amargura. Porque el perdón lo voy a entregar con base a mi justicia, porque yo soy el ofendido, no con base en la justicia de Dios, que es la cruz de Cristo. ¿Sí me logré explicar, hermanos? ¿Sí me estoy logrando explicar? Si no, díganme. Sí, 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 hermanos. Lo último, ¿puede repetirlo otra vez? Sí, hermano. O sea, cuando yo pido perdón, tanto el ofendido como el ofensor tenemos que estar convencidos que el perdón primeramente ofendió a Dios. Entonces, si yo como ofendido perdono, pero con base en mi justicia, porque yo fui el ofendido, te perdono porque es mi justicia, mi perdón no va a ser tan efectivo, hermano, porque va a durar solamente un rato, porque está basado en mi justicia. Y mi justicia espera que la otra persona no vuelva a hacerlo o no vuelva a pecar. Pero si el perdón yo lo otorgo con base al sacrificio de Cristo, que es efectivo, entonces el perdón que yo otorgue va a ser efectivo. Ese se comparte pensando en el lado del ofendido. Pero yo como ofensor, si yo nada más le digo al ofensor: tú perdóname, sin pensar que Dios, hermano, sin pensar que Dios se ha ofendido por mi pecado, a lo mejor el ofendido me va a decir: te perdono, pero yo no me he puesto a cuentas con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es importante cuando vamos a hablar de la solución de la culpa, que nosotros consideremos que el perdón viene de parte de Dios a causa de la sustitución penal de Cristo en la cruz. Ya sea que si soy el ofendido, yo voy a perdonar con base al sacrificio de Cristo y no a mi justicia. Y si soy el ofensor, yo voy a confesar arrepentido, sabiendo que el que me limpia es el Señor, ¿verdad? Para que no nada más me voy a poner a cuentas con mi hermano o mi hermana, sino que además estoy a cuentas con Dios, porque es importante estar a cuentas con Dios. ¿Sí lo explico?
Por eso hay que pensar en eso de la culpa. La base para que nosotros podamos encontrar el perdón es el sacrificio de Cristo. Y nuestra respuesta va a ser el arrepentimiento, la confesión y la fe. ¿Sí me explico, hermanos? Sí pude, otra vez. Si no lo repito, hermanos, sí me logré explicar esa parte. Sí. Ok, entonces ya se dan cuenta que en la culpa, tanto ofendido como ofensor, tenemos la responsabilidad de tomar como base al Señor. Javier. No, más bien fue error de la reacción. No, Ah, sí, ok, todo ok, todo bien, ok. Bueno, es como, ahorita que dijo eso, es como cuando el hijo pródigo reacciona, se da cuenta, y lo interesante es que primero dice pecado contra el cielo, o sea, primero dice que peca contra Dios, y dice, Luego, iré a mi padre, y entonces, pero primero ahí lo menciona, ¿no? O sea, él reconoce que primero pecó, que le falló a Dios, o sea, contra el cielo y contra él, y ya después dice, iré a mi padre, y le pidió perdón, ¿no? Pero creo que ahí fue ese momento en el que él reacciona, ¿no? excelente, hermana. Es como un excelente pasaje para mostrar que nosotros, hermana, nos confesamos o pedimos perdón, o curamos o sanamos la culpa hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Porque el hijo pródigo dijo, ¿qué tengo que estar haciendo yo aquí? Le falté a mi padre y miren que estoy aquí. No tendría por qué estar pasando por esto. Se dio cuenta, es hacia adentro. Y luego dijo, pido perdón al cielo, hacia arriba. Y ahora voy a ir a mi padre, o sea, hacia afuera, ¿sí se dan cuenta? Pero sintió culpa. Entonces, ese es un punto buen, bien, gracias, hermana. Ese es el hijo pródigo, es un buen ejemplo de esto de hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Es algo que se tiene que mostrar. De hecho, está incluso de manera práctica, hermanos, si una persona se siente culpable, va a mostrar su culpabilidad bíblica. Acuérdense que la culpabilidad bíblica es la contrición de pecado, ¿no? Pero se va a sentir contrito y humillado delante de Dios. Se va a sentir mal él mismo por lo que hizo y va a estar avergonzado contra con quien pecó, ¿no? Alguien que no ha entendido bien la culpa bíblica, hermanos, va a decir, pues yo, mientras yo esté bien con Dios, los demás no me importa, no, pum, ya tronaste. Tienen que ser los tres, arriba, hacia adentro y hacia afuera. Esto es algo importante. Y eso nos lleva al punto del arrepentimiento, hermanos, que es el punto 2, ¿no? En cuanto a la culpa, hermanos, ¿alguna observación, pregunta, Sí, algo? Sí, no sé si oigo. me escuché. Este, tengo la duda en cuanto justamente a esta parte de la culpa. ¿Cuánto tiempo se tiene que manejar, por ejemplo, cuando alguien confiesa su pecado, mantiene este sentido de culpabilidad? Pero ¿qué tan rápido tiene que ser como ese proceso de, no sé cómo decirlo, de evitar que se sienta culpable? Para, como usted mencionaba, a lo mejor no caer en esa parte de, en los efectos como laterales, ¿no? Que a lo mejor caigan en depresión o ese tipo de cosas y empezar a tratar más bien como con la parte de pues sí, del arrepentimiento y del cambio. No sé Ah, si me explico bien. sí, Johnny, te entendí bien. Solo que sabes que, hijo, yo cambiaría, vamos a llamarlo así, yo cambiaría el aspecto no hacia el cronos, no hacia el tiempo, Ujú. sino al kairos, que es la oportunidad, ¿no? O sea, el cronos es tiempo y kairos es la oportunidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Sí, me refiero al punto de que no sería de cuánto tiempo me voy a llevar para que esta persona se le quite el sentimiento o el concepto de culpabilidad. No, más bien es, ¿qué pautas tengo para que yo deje atrás la culpabilidad? Y las pautas Ujú. es confesión, arrepentimiento, pedir perdón y restauración, Johnny. Ok. Con estas pautas el tiempo que sea necesario, largo, mediano o corto. Bueno, Confesión, arrepentimiento, pedir perdón y restauración. De es hecho, hasta la restauración, entonces, hasta ¿perdón? es hasta el punto de la restauración donde ya tendría como que ir Vamos dejando a esa decir parte. que una señal de que ya dejamos atrás la culpa es cuando ya está también restaurando. Pero déjame decirte que una señal como que ya se dejó atrás la culpa, no estoy diciendo, déjame decirte, Johnny, que también es importante eh, aun cuando la persona confiesa su pecado, considerándose culpable, al confesarlo y al pedir perdón, ya empieza a sanar el corazón, Yuri.
Pero para dejar atrás de manera efectiva es cuando ya estamos dispuestos a restaurar o a restituir, que ahorita vamos a ver esa parte. Ajá. Ok, gracias. Correcto. ¿Alguien más, hermanos? Una otra pregunta sobre esta parte de la culpa. Ay, yo tengo dos preguntas. A ver qué pasó, Jos. Tengo dos preguntas, pero la primera sería como, eh, justo en las notas usted nos pone un ejemplo de un extremo, ¿no? Que es que, pues, sí, claro, o sea, tenemos como este sesgo humanista de minimizar la culpa, ¿no? Decir, pues no es como, no es tan Es un grave, error, ¿no? Es un error, Sí, es así. sí. Pero yo supongo que también puede haber un extremo del otro lado, ¿no? O sea, podríamos llegar a tener una consejería que nos sentimos Jonathan Edwards en el sermón de pecadores en las manos de un Dios airado, ¿no? Y creemos así. Entonces, eso también, Los pecadores hermanos de un Dios airado. ajá, ¿cómo podríamos ser como mesurados en eso, ¿no? Porque también es como que, claro, es una ofensa grave delante de Dios, el carácter de Dios ha sido ofendido, Ajá. pero por lo mismo, por la sustitución penal de Cristo, tenemos amplia entrada en el reino, ¿no? Dice Pedro, ¿no? O nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿no? ¿Cómo manejar ese equilibrio, ¿no? Entre, claro, dejar que la culpa sea una oportunidad para el arrepentimiento, pero a la vez no ser tan inquisidor, ¿no? Y ser, queramos ser más inquisidores de lo que Dios es, ¿no? Con la persona. Sí, sí. ¿Alguien puede leer, por favor, hermanos, Romanos 8:1? Y ahí hay una frase clave. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está el punto. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que nos va a dar el equilibrio? En Cristo no hay condenación. Si te has arrepentido efectivamente, no hay condenación. Entonces, si Cristo no te condena, ¿por qué te voy a condenar? Otro ejemplo es Juan 8, cuando la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. El Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues ya ninguno. Pues ni yo te condeno, no peques más. El verdadero arrepentimiento. Es algo que nos va a ayudar a encontrar el equilibrio entre esa. Sí, pude entender todo este tipo. Sí. O sea, ese es algo. No hay condenación si hay un verdadero arrepentimiento. ¿No? Okay. Eso, tanto al ofendido como al ofensor, nos va a llevar. Si Dios ya no te está condenando, entonces porque los demás te vamos a seguir señalando. Ese es el equilibrio. Esa es la justicia de Dios. Ahí sería como aplicar uno de los pasos de la consejería, ¿no? Que es que el consejero da esperanza, ¿no? Que es, ok, hay una falta grave, pero Dios ha puesto medios para... ¿Verdad? Y el primero es Cristo y su obra redentora. Sí, el primer Okay. medio es Cristo y su obra redentora. Y mi segunda pregunta, no sé, a lo mejor tal vez observación, ya entendimos que la culpa es una cuestión integral, ¿no? Tiene tres dimensiones, ¿no? Hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Entonces, incluso puede ser una evidencia de idolatría que me enfoque, o sea, por ejemplo, yo soy el aconsejado, ¿no? Y yo siento que tengo un pecado imperdonable, ¿no? Y me estoy enfocando solamente en la dimensión de mí mismo, ¿no? De pecar contra mí mismo. Le doy más importancia a eso, ¿no? Así de que, es que Dios no es, ¿cómo Dios me va a perdonar, ¿no? Si soy la peor persona del universo, ¿no? Entonces, es como, suena curioso, ¿no? Pero hay ocasiones que incluso nos tenemos que arrepentir de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? No sé si me explico, ¿no? O sea, Sí, como la por ejemplo, desesperanza es como por ejemplo, excesivamente es pecado. hay personas que, como lo veíamos como lo de las enfermedades mentales, ¿no? Puede haber personas que clínicamente sí tengan un daño en un tejido, que tengan que tomar medicamentos para no caer en episodios depresivos, pero incluso si esa persona, aunque tenga esa tendencia biológica, sí es responsable de qué tanto está dejando que eso lo lleve a la desesperanza. De ese mismo modo, entonces de ese mismo modo también es idólatra que el aconsejado se enfoque solamente en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de yo soy culpable y me da culpa, ¿no? Así como los Sí, católicos. aunque ya estamos hablando aquí del punto del perdón, hijos. Okay. O sea, ya te metiste en el punto del perdón.
Ok. Pero está bien. Primera de Juan 1:9. Si nosotros pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Si confesamos nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y lo hacemos mentiroso. Entonces, Pero, para ese punto que me comentas, pues no solamente la confesión, sino saber que Dios nos perdona y saber vivir perdonados. Cuando alguien no sabe vivir perdonado, es soberbia. Estoy viviendo por mi propia justicia, no a la justicia de Dios. ¿Qué iba a decir mi hermanita Marcela? bueno, es que usted ya lo dijo, pero es que sí, yo he tenido contacto con gente que eh, como que se le explica, Dios ya te perdonó, de hecho, Él olvida tu pecado, pero como que ellos van se meten al mar otra vez y vuelven a sacar el pecado y como que les gusta vivir en, con ese sentimiento de culpa. No sé si me explico. Sí, sí, Y es lo que acaba de decir usted, ¿no? O sea, ya como que este, les encanta vivir y eso hace que no, pues no haya una santificación progresiva, o sea, que no avancen, que no crezcan. Entonces, y siempre están como en depresión y es como un círculo vicioso en el que al parecer hasta bueno, yo a veces digo, ya hasta al parecer les gusta estar en esa situación. Entonces, sí es difícil, pero pues ahora sí que destapando volviendo a la raíz, lo que acaba de decir usted es orgullo, ¿no? Es orgullo porque, bueno, no sé exactamente, eh, o no se sienten, o no creen, o aparte, o no creen que Dios les pueda perdonar, no, no sé, o sea, sí me he topado con varias personas que son así y es difícil ayudarlas porque ellos no quieren. Ahí está el punto, o sea, no quieren ser ayudados. sí. Y aquí el punto, hermana Marcela, con lo que también está aunado con lo que dice Josafat, como ya lo comentábamos, hermana, es que hay una soberbia, hay un orgullo tan tremendo que no confían, no descansan plenamente en la justicia de Dios, ¿no? Y lo vamos a poner en dos vertientes, hermanos, con este punto que estamos tocando. Y otra vez siempre lo vamos a ver en el ofendido y el ofensor. Acuérdense que siempre está en la consejería bíblica el ofendido, el ofensor. Si yo soy el ofendido, entonces, ¿qué estoy pensando? Que yo con mi propia justicia puedo sanear mis faltas. Y es llevarle, no, el único que puede sanear tus faltas es Cristo. Tú no tienes la capacidad para hacerlo. Pero si yo soy si yo soy el ofendido, ¿no? Entonces, pues es que si yo soy el ofendido, yo le estoy poniendo parámetros al ofensor para que cumpla mis parámetros, para que pueda ejercer efectivamente justicia hacia mí. No, no es el punto. Si tú como ofendido sigues confiando en la justicia humana, vas a seguir con amargura, vas a seguir con rencor. Tienes que confiar en la justicia de Dios. Y si tú como ofensor sigues con tu propia justicia, lo único que vas a tener es remordimiento, no arrepentimiento, ¿sí? Es un punto importante. Fíjense, esto sería, hace unos minutos decíamos que la culpa con un concepto bíblico es contrición del corazón, es decir, arrepentimiento, ¿verdad? Y la culpa con un concepto mundano solamente es terror a las consecuencias, remordimiento. Y es donde nosotros nos damos cuenta de esta situación. Esa persona, por los ejemplos que estamos encontrando, tiene remordimiento, pero un remordimiento no bíblico, ¿estamos de acuerdo? Porque al final lo que estamos observando es que sigue confiando en la justicia propia o en la justicia de los hombres. Y no, el ser humano, hermanos, tiene que descansar en la justicia de Dios. Porque se vayan conmigo de nuevo a Romanos 12. Y esto lo podemos aplicar, hermanos, ya sea que seamos los ofendidos o los ofensores. Aquí en Romanos 12. Romanos 12, desde el versículo 17, dice el texto: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿En quién está descansando la justicia? ¿En la del hombre o en la de Dios? ¿Ya se dieron cuenta? Así que si tu enemigo, vamos a resolver esto. Si tú tienes plena confianza en la justicia de Dios y no la del hombre, vas a poder hacer lo siguiente. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto aplica tanto para ofendidos como para ofensor. Ambos tenemos que aprender a confiar en la justicia de Dios. ¿Sí? Si el ofensor está confiando en la justicia del ofendido, entonces va a decir, no, tú no me perdonaste la de veras, me sigue señalando la falta, ¿no? Porque está confiando en la justicia del ofendido. Y el ofendido está confiando en la confianza del ofensor, va a decir, ya ves, tú no has cambiado, sigues actuando igual. No, hermanos, tenemos que aprender tenemos que aprender a confiar, hermanos, en la justicia divina. Si seguimos confiando en la justicia del hombre, llámese ofendido o ofensor, hermanos, si seguimos confiando en la justicia del hombre, hermanos, nos vamos a perder de un efecto de gracia y misericordia en ambas personas. ¿Sí? Así que tenemos que reeducarnos, aún como creyentes, a esperar o a confiar en la justicia de Dios, ya sea que sea el ofendido o el ofensor, ¿no? Pero vamos con el arrepentimiento. Aquí hay unos textos de Oseas, hermanos, solo que está un poquito, o sea, si me meto ahorita con eso, nos vamos a llevar un rato. Lo que les voy a pedir, aquí sí les voy a pedir de favor que ustedes ahí en casa, al terminar la clase o mañana, en algún momento, se sienten a leer los capítulos 6 y 7 de Oseas. ¿Ok? Y al leer capítulos 6 y 7 de Oseas, hermanos, lo puedan ir leyendo junto con las notas que tenemos aquí para confirmar lo que estamos diciendo. ¿Sí? Es que si no, hermanos, se nos va a hacer largo. Si lo ve punto por punto, se nos va a alargar, ¿no? ¿Sí? Entonces, el único favor que sí les voy a pedir en esta vez, hermanos, es que lean los capítulos 6 y 7 de Oseas, y ya que lo lean, como que mi consejo sería ese. Leen, le llamamos haciendo una sola sentada, es decir, de corrido. Leen capítulos 6 y 7 de Oseas, una de corrido, y luego van a sus notas y van siguiendo los versículos que les piden las notas ya con lo que nosotros apuntamos, y así ya lo van a afirmar, ¿ok? Pero es que si no, les digo, nos vamos a llevar un rato, y como que veo que nos pudiera, no nos daría, aunque ya casi acabamos, es decir, si nos metemos todo en los hermanos, no vamos a acabar. Eso me lo pido. Entonces, nada más les pido de favor eso, lean capítulo 6 y 7 de Oseas en una sola corrida, y luego ya lo leen, confirmando los textos con los puntos que vamos a tener. Vamos a comenzar. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, la palabra básicamente significa el voltear o hacer un cambio, ¿no? La palabra básicamente significa el voltear o hacer un cambio. Muchos se conocen como cambio de rumbo, ¿no? Entonces, la palabra básicamente significa el voltear o hacer un cambio, ¿sí? Vamos a hablar de lo que sería el falso al arrepentimiento según el libro de Oseas. Ya les decía, los textos los tenemos diferentes. Pero un falso arrepentimiento, hermanos, según el libro de Oseas, es un fruto efímero. Me duele un ratito, ¿sí? Entonces, cuando el arrepentimiento rinde un fruto efímero, hermanos, no fue un verdadero arrepentimiento, solamente estoy teniendo un sentimiento de culpa con remordimiento, ¿no? No es arrepentimiento, es culpa con remordimiento, ¿sí? Ese supuesto arrepentimiento, hermanos, es alguien cometió una falta, entonces, pues como sabe que yo les decía, como tienen terror en las consecuencias, se portan bien por un rato porque tienen, no, para que no me castigue o no me pegue mi mamá, ¿no? Como tienen terror a las consecuencias, pues ya me porto bien, pero la verdad, hermanos, es que es efímero porque no hubo un verdadero arrepentimiento, es falso, porque lo hizo una persona que no se arrepiente. A ver,
Un falso arrepentimiento, hermanos, es una persona que al tener miedo a las consecuencias se porta bien para no recibir el castigo, por decirlo de esta manera. Una persona que tiene falso arrepentimiento, hermanos, por miedo a las consecuencias se porta bien para no recibir el castigo. Ese es un fruto efímero, ¿no? Por eso es un falso arrepentimiento. Me porto bien, pero pues deja que pase un mes o se les baje el coraje a mis papás, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? También, hermanos, un falso arrepentimiento es un fundamento incompleto. Cuando hablamos de fundamento incompleto, si quieren al lado, hermanos, le pueden poner entre paréntesis, pues, con falsas motivaciones o malas motivaciones. Un fundamento incompleto, hermanos, son falsas motivaciones. ¿A qué nos referimos como falsas motivaciones, hermanos? Es, ah, pues voy a mostrar arrepentimiento, pero para que mi esposa sí me perdone, ¿no? O sea, mi motivación es que ya se porte bien conmigo, no la contrición de mi pecado, sino que para que ya me traten bien, pues entonces mi motivación es me porto bien por eso. Entonces es un fundamento incompleto, hermanos. O sea, no es, hay malas motivaciones para mostrar el arrepentimiento. Entonces, cuando alguien, hermanos, en apariencia muestra un cambio, acuérdense que el arrepentimiento es un cambio, cambia por un rato, ya no nada más, si cambió por un rato era para ya que nada, ya no me castiguen, no sufrí la consecuencia del acto, sino que además su cambio es por una mala motivación, o sea, porque yo quiero ganarme a las personas, porque quiero que vean que yo soy otro, entonces me voy a portar bien para darles una impresión de que no soy ese que ellos están conociendo. Hermanos, ese no es el propósito. Ese no es el propósito. Las malas motivaciones son un fundamento incompleto, ¿no? O sea, ¿por qué fundamento incompleto? ¿Por qué? Porque sí muestra un cambio, pero es un cambio condicional en su corazón. Voy a cambiar, pero para recibir, entonces es corrupto, hermanos. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, el siguiente es un falso arrepentimiento, hermanos, falta de entendimiento del pecado. Falta de entendimiento del pecado. Y les decía, como ahorita no me estoy basando, bueno, es decir, está Oseas, pero no lo estamos leyendo ahorita, hermanos, pero como dice, falta de entendimiento, hermanos, del pecado es cuando una persona llega y quiere pedir perdón arrepentido y te dice, oye, ¿qué le habíamos visto en la clase anterior? Digo, el curso anterior, ¿no? Es, oye, bueno, mira, a ver, si tú te sentiste ofendido, o si en algo crees que yo te falté, pues perdóname. O sea, ¿cómo que si yo me sentí, o cómo que si yo creí? O sea, ¿estás convencido o no de que pecaste? ¿Estás convencido o no de que fornicaste, o de que adulteraste, o de que robaste, o de que mentiste, defraudaste? ¿Cómo que si en algo te sentiste, me sentí ofendido? No inventes, esto es subjetivo. La ley de Dios es objetiva, hermanos. La ley de Dios es la que marca el pecado, y la ley de Dios es objetiva. No es que Dios se sintió, es que efectivamente sucedió. Entonces, hermanos, una falta de entendimiento del pecado es eso, cuando alguien va a pedir perdón, bueno, pues en algo te sentí, o en algo te sentiste ofendida, o si crees que te ofendí en algo, te falté en algo, pues te pido perdón o disculpas, ¿no? No, o sea, una confesión de pecado con arrepentimiento efectivamente va a reconocer que pecó, va a reconocer, hermanos, que faltó, que defraudó, todo lo que haya sido, ¿no? Ya me seguí a saber si con mi presidente, ¿qué decía Felipe Calderón? Haya sido como haya sido. No, como haya sido, hermanos, al final vas a reconocer tu falta y tu pecado, ¿no? Oye, ¿estás convencido? A ver, hermano, hermana, ¿estás convencido que hiciste esto y que no es correcto? Pues si ustedes dicen que es así, pues está bien. ¿Cómo que si ustedes dicen? ¿Qué es eso? Eso es, hermanos, la falta de entendimiento del pecado. ¿Cómo que si ustedes dicen?
Nos vamos a pasar, hermanos, nosotros como hijos, cuando vivíamos con los papás, los tíos, los abuelos. A ver, hijo, es que esto es así. Bueno, papá, si tú dices que es así, pues está bien, ¿no? Pues ya que me sujeto, ¿no? No, espérate, tienes que reconocer que lo hiciste. Con nuestros hijos, a ver, hijo, a ver, hija, ¿qué pasó? Bueno, mamá, pues, papá, pues si tú dices que es así, está bien. O tú, hermano, hermana, cuando estás con un hermano en la iglesia, o está ahí hablando con, oye, hermano, hermana, fíjate que es, bueno, hermano, pues si tú lo ves así, pues ni modo, ¿no? Pues está bien, pues, perdón. No, pues, ¿qué pasó? Tienes que hacer, o sea, es pecado, hermano, ¿qué pasó? Es una falta, es un falso arrepentimiento, hermanos, ¿no? Una fidelidad presumida, hermanos, es el otro punto. Un falso arrepentimiento es una fidelidad presumida. Vean cómo pequé y vean ya cómo hizo. O sea, vean, ¿eh? O sea, después del tropiezo que les traje, ahora vean qué bendición soy para ustedes. Ahora eso es orgullo, eso es vanagloria, ¿no? Ahora, esto lo estoy mencionando porque no te lo van a decir, ¿eh? Lo curioso es que este tipo de falso arrepentimiento, hermanos, no te lo dicen, te lo demuestran, no con palabras, sino con hechos, con actitud. Su patrón de conducta te está diciendo que te están haciendo un favor al arrepentirse, ¿no? Eso es un falso arrepentimiento. Son cosas que tenemos que detectar cuando estamos hablando con un aconsejado, ¿sí? Que haya una presunción, pues miren, gracias a que yo me arrepentí, ahora soy este, no, ¿cómo que gracias? Por la gracia de Dios, ¿no? Solo por la gracia de Dios es que me he encontrado con esto, ¿no? Otra falso arrepentimiento, hermanos, bueno, es que aquí ponemos que el fin es garantizado, es decir, aquí lo tendríamos que haber puesto de otra manera, pero lo que sucede, hermanos, es que cuando hay un falso arrepentimiento, el fin es garantizado, es decir, las malas consecuencias tienen garantía, ¿sí? A eso nos referimos. Cuando hay un falso arrepentimiento, hermanos, tarde que temprano vamos a tener que sufrir las consecuencias. ¿Sí sabían, hermanos, que un creyente arrepentido enfrenta las consecuencias con vigor y fe? ¿Y sí sabían que un creyente no arrepentido sufre las consecuencias? Vean cómo al final hay consecuencias. La diferencia es que uno lo enfrenta con fe, con gozo en el Señor, y el otro lo sufre las consecuencias. Ese es un punto importante, ¿sí? O sea, les voy a poner un ejemplo, otra vez, ejemplos como para poder comprender un poco lo que estoy comentando. Es como aquella jovencita que que se embarazó, perdón, ese noviazgo dentro de la iglesia que fornicaron, la chica quedó embarazada, ¿no? ¿Sí? Entonces, la chica que confesó su pecado, ¿no? Se arrepintió y está haciendo actos dignos de arrepentimiento por el testimonio de la iglesia y a su familia. Esa chica va a enfrentar las consecuencias, es decir, pues está embarazada, va a tener al bebé. Es la consecuencia, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo va a hacer? Con amor, con arrepentimiento, con fe, con un corazón agradecido al Señor porque recibió perdón. Pero va a experimentar la consecuencia de eso, sí, van a ser el bebé, porque nosotros somos pro vida, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con esa chica que pues, tuvo que enfrentar las consecuencias ante la iglesia y eso, pero no se arrepintió? Pues va a seguir embarazada, van a ser ese bebé, pero ¿qué va a sufrir? Va a sufrir porque va a decir, ¿yo qué voy a hacer con este bebé? No me va a dejar crecer en mi vida, ya no voy a cumplir mis metas, va a sufrir las consecuencias. Ambas personas, hermanos, van a cruzar las consecuencias, no nada más que uno lo enfrenta con fe y esperanza, y la otra lo enfrenta con qué, hermanos, dijimos, con amargura, ¿se me explico? Con remordimiento. Esa es la diferencia. A un falso arrepentimiento va a tener que sufrir las consecuencias, y un arrepentimiento verdadero va a enfrentar las consecuencias firmes en Cristo, ¿no? Punto C, verdadero arrepentimiento en Salmos, hermanos. Ahí también les recomiendo leer el Salmo 51, es muy importante, y los otros pasajes, ¿no? Les decía, por cuestión de tiempo, ¿no? Pero es Salmo 51, para hablar de arrepentimiento, hermanos,
Salmo 51 es excelente para hablar del perdón, Salmos 32 al 34, excelentes salmos para el perdón. Pero ahorita que el tema es el arrepentimiento, Salmo 51 es uno de los salmos efectivos para el arrepentimiento, ¿no? Ok, verdadero arrepentimiento en Salmos vemos señales, entender lo que se está viviendo, ¿sí? No han escuchado de repente, bueno, llegan hermanos o más que dicen, es que no entiendo por qué está sucediendo. Ya cuando estás en la consejería y le haces ver su pecado, ya le dices con amor, ¿ahora entiendes por qué estás pasando por esto? ¿No? Ya que le ayudaste a entender su pecado y puedas llegar a la confesión del arrepentimiento, le puedes decir, ¿ahora entiendes por qué está cruzando esto? ¿No? Entonces, verdadero arrepentimiento es entender, hermanos, comprender que Dios está obrando en esta situación. Otra señal, hermanos, de arrepentimiento es confesar efectivamente el pecado. Yo lo hice, yo pequé. Nada de que si tú crees que te hice algo, no es yo pequé, yo lo hice. Confesar, hermanos, es reconocer la falta o el pecado. Confesar es reconocer, hermanos, la falta y el pecado. ¿Sí? Esa es una muestra de arrepentimiento. Estoy comprendiendo la situación, voy a confesar y a reconocer mi pecado, ¿sí? Voy a tener, hermanos, como el otro punto, es una tristeza piadosa. Tristeza piadosa es como, Señor, ¿cómo pude haberte fallado? ¿Cómo pude haber hecho esto contra ti? ¿Cómo pude haber pecado contra ti? Esa es una tristeza piadosa. Piadosa, hermanos, es que la piedad está dirigida hacia Dios, no hacia la persona. La piedad está dirigida hacia Dios. Entonces, la tristeza piadosa es precisamente, hermanos, el dolor de haber pecado contra Dios. Esa es la tristeza piadosa. El dolor de haber pecado contra Dios. Entonces, la diferencia entre un arrepentimiento genuino y uno falso es que el arrepentimiento genuino es, Señor, ¿cómo pude haber pecado contra ti? ¿No? Y el falso arrepentimiento es, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Sí me explico? Seguimos como el remordimiento. Entonces, tristeza piadosa. Más adelante, hermanos, es el perdón. Una persona que efectivamente, hermanos, se ha arrepentido, va a experimentar el perdón, ¿verdad? Con gracia. Pues una persona que efectivamente se ha arrepentido va a experimentar el perdón con gracia. Es decir, con gracia quiere decir, no lo merecía, pero al final Dios que me ama y mi hermano, mi hermana o a la persona que me perdonó, no lo merecía, pero estoy agradecido porque me han dado otra oportunidad. Ese es perdón, hermanos, es experimentar el perdón con gracia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, todos sabemos que somos pecadores? Y todos nosotros hemos experimentado el perdón con gracia. ¿Por qué con gracia otra vez? Porque ¿cuántos de ustedes pueden decir que se merecían el perdón de Dios? Nadie puede levantar la mano y decir, sino que experimentamos el perdón con gracia, ¿no? No lo merecía, pero sé caminar en el perdón que Dios me dio. El último cuadrito de eso es compromiso. Es un compromiso real, es un real arrepentimiento en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Es un compromiso real. Ya, y eso nos va a llevar al punto de el compromiso real de arrepentimiento, ¿no? Cuando hablamos de compromiso, hermanos, si quieren ponerla donde dice al lado de Oseas 14, ¿sí? Ese compromiso real, hermanos, es precisamente un compromiso al cambio. Es un compromiso al cambio. ¿Sí? Es un compromiso al cambio. Compromiso al cambio. Ok, ya me arrepentí, voy a avanzar. Hermanos, tengan cuidado en este punto de las consejerías. Es bien importante. Porque a veces, hermanos, un error que podemos cometer como consejeros es cargar más nuestras energías y nuestros recursos en el cambio de la persona, en sus actos y no en el cambio de corazón. Si nada más cargamos nuestras energías y recursos en la consejería para que cambie sus actos, su conducta, hermanos, eso va a durar un poco porque no hubo una transformación del corazón. Así que cuando hablamos de cambio, hermanos, es trabajar de tal manera en el corazón de las personas, de acuerdo a las escrituras,
¿verdad? Para que primero se efectúe un cambio de corazón genuino y de ahí venga el cambio de conducta, no al revés, hermanos, ¿eh? Pues de verdad a veces tenemos que llevarnos más tiempo en la consejería, en trabajar con el cambio de corazón que con el cambio de conducta, hermanos. Ojo también en este punto, aquí les doy este tip dentro de la consejería, hermanos, no se dejen engañar, no se vayan con la finta. No necesariamente el cambio de conducta es un cambio de corazón, ¿eh? No se vayan con la finta. No necesariamente el cambio de conducta es un cambio de corazón. Un cambio de corazón necesariamente te tiene que dar un cambio de conducta, ¿no? Así que no se me vayan con la gente en consejería bíblica. Eso es bien importante, hermanos. Porque hay gente muy hábil que tal vez si no, sí me arrepiento, sí peco, lo confieso ante toda la banda, con todo lo confieso y me porto bien un ratito, pero es precisamente para qué, hermanos, porque tiene miedo a la consecuencia, porque no quiere enfrentar el castigo y ya que se caracterizaron conmigo, vuelvo a las andadas, ¿no? El resultado del arrepentimiento, hermanos, el punto D, y ya con este acabamos el día de hoy. El resultado del arrepentimiento, vean que era lo que les estaba comentando. El resultado del arrepentimiento, pese a que el arrepentimiento es algo interno, mente y corazón, inevitablemente va a causar cambio en otras áreas de la vida de la persona. De lo contrario, no es real arrepentimiento y no va a traer real perdón. ¿Qué sucede cuando una persona le entregaste el perdón, pero sigue con lo mismo y cada rato sigue con lo mismo? Al final va a provocar otra vez esa raíz de amargura y va a volver el conflicto, ¿no? Porque como dicen por ahí, como que sigue raspando la llaga, ¿no? Sigue lastimando, ahí más sanado la situación. Entonces, hermanos, inevitablemente cuando alguien se ha arrepentido va a causar un cambio en las áreas de la vida de la persona, ¿sí? Y de lo contrario no es real el arrepentimiento, sino que y no va a traer un perdón genuino. Sí, pues, sí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, con el compromiso y este resultado del arrepentimiento? Restitución. El primer cuadrito ahí, la línea es restitución. Todo lo que vamos a poner, hermanos, ahorita va a ser en R, todo comienza con R, pero como le queremos dar enfoque bíblico, al lado, si le tengo que dar el enfoque bíblico, se los voy a dar para que no haya una confusión, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, el primer cuadrito es restitución. ¿Qué tiene que hacer la persona, hermanos? Restitución, actos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Restitución, actos dignos de arrepentimiento. Ya que se ejerció el arrepentimiento, hermanos, sí, tengo que ver la manera, hermanos, en la cual voy a restituir, a resarcir o a reparar el daño que hice, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo voy a restituir, a resarcir o a reparar el daño que hice. No es lo mismo restituir, ni resarcir, ni reparar. ¿Estamos de acuerdo? No estamos hablando de lo mismo. Así que no tengo tiempo ahorita, hermanos. Si en algún momento Dios nos diera la oportunidad de ese punto, como sería en consejería bíblica, dentro del punto de la restitución, cómo podemos definir restituir, reparar y resarcir para que este punto sea efectivo en el momento que estamos trabajando en actos dignos de arrepentimiento. Pero bueno, ahorita la restitución, hermanos, es restituir, reparar, ¿sí? Y resarcir. Segundo cuadrito con la línea es remordimiento. Y ahí otra vez van a poner igual a contrición de corazón. Remordimiento no es el remordimiento negativo, sino remordimiento es contrición de corazón. ¿Sí? Remordimiento es contrición de corazón. Y como en el punto del arrepentimiento estamos hablando del ofensor, en el tercer cuadrito con la línea es reconciliación. Tengo que buscar reconciliarme con la persona en la cual yo he ofendido. Este texto que vamos a leer, hermanos, que ese sí lo leemos, ya lo habíamos uh,
visto en el curso que recién terminamos. Dice Mateo 5, 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, hermanos, es reconciliación. Ya que estoy dando los actos dignos de arrepentimiento, entonces yo tengo que ir y buscar restaurar o recuperar la comunión que se había perdido a causa de mi falta, ¿no? Y eso me lleva al último punto, la restauración, ¿sí? El último punto es restauración. Entonces, señales o pautas, hermanos, que podemos encontrar en una persona que efectivamente se ha arrepentido de su pecado, hermanos. Pautas o señales que podemos encontrar en una persona que efectivamente se ha arrepentido de su pecado es que va a estar dispuesto a restituir, a hacer actos dignos de arrepentimiento. Va a mostrar una verdadera contrición en su corazón. No se va a estar ufanando de su pecado y de que la libró. Va a buscar una reconciliación con las partes a las cuales defraudó o dañó, primeramente con Dios. Y por supuesto va a restaurar todo aquello que se haya derribado, ¿no?, a causa de su falta. Ahí, hermanos, cuando una persona está decidida a actuar, porque estas ya son conductas, estas ya son acciones, cuando una persona ya está dispuesta a actuar de esta manera, ahí cuando está, como te preguntaba hace rato Johnny Butrón, ahí, por ejemplo, ahí nos estamos dando cuenta que la culpa ha quedado atrás. Que ya encontró el verdadero arrepentimiento, va a encontrar el verdadero perdón, por lo cual esto es pauta para la reconciliación o la restauración. Solo por leerles, por ejemplo, 2 Corintios 7:10, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, por ahí algunos se lo saben, 2 Corintios 7:10, dice el texto, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Era lo que yo les decía hace rato, el que se arrepintió verdaderamente y la culpa fue bíblica, entonces va a encontrar esperanza. El que no se arrepintió va a tener remordimiento y va a buscar la puerta falsa. Era lo que yo les decía hace rato. Bueno, con esto, hermanos, como dicen por ahí, por mi parte, en este punto fue todo. Escucho si hay preguntas, observaciones, alguna contribución. En plática, no estoy hablando de mí. Sí, se contribuir a la clase, ¿no? No, como Para la seña. alguna pregunta, hermanos, observación en cuanto a lo que vimos hoy. Estamos en nuestra penúltima clase para terminar. Mañana terminamos. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta, observación? En algún momento puede encontrarse algún caso que, a pesar de que se le explique y todo, la persona se quede solo en ese nivel de remordimiento o culpa y no avance. O sea, y obviamente si no, ella no quiere, pues uno no puede ayudar, ¿no? O sea, o no puede guiar. Entonces, si ha tenido algún caso así, Sí, que, que definitivamente, pues, decida en auto quedarse en esa situación y, y no salir de ahí. sí, hermana, personas que, y es que es como curioso porque son hermanos o hermanas o personas que cuando uno quiere indagar con ellos o indaga con ellos y les pregunta sobre el Evangelio, aceptan que Cristo murió, que derramó su sangre, aceptan que pues, se levantó de entre los muertos y entienden bien esa situación de manera cognitiva, lo entienden muy bien y pareciera que efectivamente son creyentes, pero en su corazón no están dispuestos a renunciar a su pecado. Entonces, después de un tiempo, personas así, hermana, pues no ha sido una, ha sido unas cuantas, 17, ahora digo aquí tenía
Desde el 2007 yo les decía que Dios me permitió empezar a dar consejería bíblica cuando entré en el seminario y tuve esta clase. Empecé a dar consejería bíblica desde 2007, hermana, a la fecha. Le puedo decir a ustedes, hermana, y a los que están ahí en clase, que me he encontrado con varias personas a lo largo de este tiempo. Y mi respuesta, que también fue algo que en su momento lo vimos en el seminario, hermana, es que nunca vamos a cerrar las puertas, pero sí vamos a detener la consejería. Y mi consejo en esa consejería es, si bien entiendes el Evangelio, observo que no estás dispuesto a trabajar por ahora en aquellas áreas que competen a tu transformación. Te voy a hacer la invitación que cuando tú quieras trabajar en estas áreas y encuentres el verdadero arrepentimiento, aquí estoy para servirte y trabajamos juntos en esto. Tómate un tiempo para que Dios obre en tu corazón, ¿vale? Así se los digo, hermanos. Mientras, no podremos seguir con la consejería hasta que tú regreses estando dispuesto o dispuesta a estos puntos que acabamos de ver, que son esta parte de que va a restituir, muestra remordimiento, contrición, que va a reconciliar con las personas a las cuales va dañado y que va a restaurar aquello que estaba destruido, que derruyó con su pecado. Entonces, yo sí les he dicho así, si bien entiendes entonces el Evangelio, entonces lo que te voy a decir es que yo voy a estar orando por ti y que tengas esta puerta abierta para que cuando tú regreses dispuesto o dispuesta a trabajar en aquellas áreas en las cuales Dios quiere que muestres tu verdadero arrepentimiento, en ese momento retomamos tu consejería, mientras ya no es posible que mientras no quieras trabajar sigamos con la consejería, pero yo voy a estar orando por ti. Queda la puerta abierta para cuando Dios ya te lleve a hacerlo, aquí estoy yo para servirlo. No le cierro las puertas, pero sí paro la consejería. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Pregunta, observación? Igual, algo que quieran comentar. Yo tengo una A ver, una pregunta. pregunta. Recuerden de leer los textos que vimos ahí, hermanos. Vamos a ver qué pasó, José. Veíamos en las notas que una evidencia clara, ¿no? Del arrepentimiento que tarde o temprano produce frutos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son pecados, como por ejemplo una vida desordenada, ¿no? Como lo maneja la Escritura, que esos pasos dignos de arrepentimiento necesariamente están sujetos al contexto de la persona, ¿no? Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es hipotético. Una persona que a lo mejor eh, pues, deliberadamente no vive una vida desordenada, no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, eso sí. Y pues en la consejería se le da como la guía bíblica, ¿no? De que tiene que ponerse en orden, ¿no? Y tiene que trabajar, ¿no? Y que, por ejemplo, a lo mejor por su perfil laboral o académico no tiene a lo mejor las credenciales para que lo acepten de manera tan sencilla en un trabajo. Y en el contexto en el que vivimos, hay personas que tienen mucha formación y aún así les cuesta mucho trabajo encontrar trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, en ese pecado específico que tiene que ver con que la persona pues, empiece a trabajar en algo, pero ese paso está sujeto mucho al contexto de la realidad laboral, por ejemplo, ahí cómo podremos evaluar eso, ¿no? Que ese paso esté sujeto. Ajá, o sea, como lo que le preguntaba ayer, ¿no? De tener unas expectativas sanas de que la persona está caminando. A lo mejor yo como consejero erróneamente puedo decir, pues es que si de veras tiene arrepentimiento, mañana encuentra trabajo, ¿no? Ya le voy haciendo cosas, ¿no? Ese es el punto, no sé si me explico. O sea, por ejemplo, para ese tipo de pecados que tienen que ver con, como por ejemplo, el trabajo, ¿no? ¿Cómo evaluaríamos eso? Que la persona está caminando para el arrepentimiento. No, si me explico. Si te entendí, es que no sé si logré entenderte, pero si te entendí bien, si tú no, tú me corriges. Si te entendí bien, o más bien, te hago una pregunta, a ver si. Es como si, hablando como en un tema de trabajo, es como, pues como una persona que, o sea, a lo mejor un trabajo en especial cuando una empresa no le encuentra
Ujú. y parte de su vida desordenada es que no está sosteniendo la familia o la familia. Pero como no encuentra trabajo, entonces ya no es responsable, es como estás diciendo. No, o sea, más bien, ¿cómo podemos medir que está dando pasos dignos de arrepentimiento sin que tengamos como mediciones absurdas, ¿no? Como que mañana tiene que encontrar trabajo. ¿Me explico? Ese es el punto. O sea, cuando esos pasos están sujetos a algo que a lo mejor no tiene tanta agencia. Claro que sí tiene agencia en que se ponga a buscar trabajo, a lo mejor, ¿no? Pero en el encontrar es como que es más complicado, ¿no? No sé si me explico mejor o no. La reformulo. No sé, o a ver, es que perdón, hijo, pero esta vez sí no te estoy Ah, cachando, no te cacho. No estoy como. O sea, yo lo estoy entendiendo como que si yo quiero cambiar, tengo una vida desordenada, pero resulta que las circunstancias no me lo permiten, es lo que estás diciendo. ajá, o me dificultan mucho que ese cambio sea evidente, ¿no? Que sea así. Ese es el punto. Me importa mucho que ese cambio sea Ajá. evidente. Híjole, es que como que aquí hay algunas vertientes, hijo, como que como que no podría darte una respuesta tan general porque estoy pensando en diferentes casos, que no siempre es lo mismo, entonces yo creo que depende del caso. Ok, a ver, O pues sea, hagamos un por caso ejemplo, ajá, sí, específico, sí, porque ¿no? no. Una persona que uno no tiene a lo mejor el perfil laboral idóneo para que por la edad, por los estudios, tal. Aparte de eso, tiene mala reputación. En sus trabajos no duró mucho, o lo corrieron, yo qué sé. Ahí van dos como taches, ¿no? En el tercero, a lo mejor no tiene buenas habilidades ni para desenvolverse en una entrevista laboral, ¿no? Entonces, esa persona de ese caso en específico, por ejemplo, que estamos planteando, ¿cómo podemos, eh, si la meta es que encuentre trabajo, ¿no? De la consejería definimos eso, ¿no? Que aporte a su casa y así. ¿Cómo vamos a medir que está como caminando hacia esa meta? Es que casi que entonces está como que lo encuentro, o sea, lo encuentro así como que lo que me planteaste, así, híjole, es así como que Muy qué mala exagerado. suerte de Ok. cuate, porque cumple con todo negativo, ¿no? Y una es que no creo que haya una persona que todo lo negativo esté ahí. Ok. O sea, es que sí te tengo que responder así, es como, la verdad, hijo, es que como que para que haya una persona tan salada que cumpla con todo lo que tú estás diciendo, o sea, primero está como que bien complicado, Ok. bien complicado. Entonces, primera es como complicado esa parte, ¿no? Y la otra, hijo, es como, o sea, es como un extremo muy tremendo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. eh, Regularmente no es tanto el trabajo, Ok. sino la disposición a hacer algo para responder, ¿no? Es la Sí. disposición de su corazón para actuar con responsabilidad, pues. Entonces, cuando no es con todo lo que tú me dijiste de entrada, hijo, aunque está muy así, Mm, no pusiste un caso muy excepcional, pero con todo lo que me dijiste, cuando uno se encuentra un punto importante y es la disposición del corazón de atender sus responsabilidades. Al final, hijo, eh, eh, este, al final, hijo, si esa persona no dispone en su corazón cumplir con sus responsabilidades, todo va a ser pretexto para que no encuentre trabajo o no lo contrate. Es como cuando yo les digo, es como aquel que debe salir a trabajar y sale pidiendo a Dios no encontrar trabajo, pues no tiene disposición. Y un ejemplo que les pongo que no tiene que ver con el trabajo, pues es como cuando habla de la disposición del corazón, es que Esdras dispuso en su corazón inquirir en la ley de Dios. No conocía la ley de Dios todavía, dispuso en su corazón conocerla. Así que lo que nos está diciendo el texto es que si Esdras no hubiera dispuesto en su corazón inquirir en la ley de Dios, este hombre nunca lo hubiera conocido. ok. ¿Sí me explico? Pues con este punto de inquirir y disponer es, si esta persona no ha dispuesto en su corazón cumplir con sus responsabilidades, hijo, por muy mala suerte que tenga, así como el caso que me pusiste, o por muy buena suerte que tenga, mientras él no, ¿por qué? Porque a lo mejor y ese caso se encuentra con la suerte de que sí le dan un trabajo, pero debido a que es un irresponsable,
¿Cuánto crees que le dure ese trabajo? Ah, pues no va a durar. Ya sea que lo corran o que él ya no vaya y diga, no, ya no me gustó, no, no. ¿Qué necesidad tengo de esto? Que me traten mal. Es un irresponsable. Ese es mi, o sea, como que ese sería a tu caso, es decir, al que pusiste, Ajá, sí, sí. sino que en el caso que me pusiste, como que yo observo eso y pues más bien es, si esa persona no ha dispuesto en su corazón a atender sus responsabilidades como se debe, le den el nuevo trabajo, ese hombre no va, o es, sí, esa persona no va a cumplir, ¿cómo se llama? Con esas responsabilidades. Sí. O sea, siempre hay algo de fondo. O sea, es como, ¿se acuerdan cuando vimos en el otro curso el punto, esa parte del iceberg? Yo creo que eso que tú pusiste ahí afuera de que o no está capacitado o no lo quieren contratar o ya tiene una edad que eso es la punta del iceberg. Dijo, por debajo es, ¿y qué hizo todo el tiempo de su vida atrás? ¿Sí me explicó? Hay que indagarlo. ¿Qué es aquello que le llevó a ese desorden? Y no necesariamente es nada más la falta de trabajo. Esa persona tiene más desorden en otras áreas de su vida. Puede ser con su papá, o en su matrimonio, otras cosas. ¿Eh? Entonces, el trabajo es la punta del iceberg. Y otras cosas que en desorden en su vida. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, ahí sería como consejero ayudarle a que tenga expectativas, pues, realistas, ¿no? Así como lo que usted dice, ¿no? Pues, las consecuencias de su desorden y todo, pues sería, la meta sería una meta más realista, ¿no? Así como que, pues, que empiece, pues, queriendo tener ese deseo de hacer las cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor y no la meta como de, ay, pues O sea, tiene que... que era lo que les decía hace rato, a lo mejor en este caso es, muchos cargarían la energía y la estrategia en su conducta, en que ponte a trabajar, ponte a meter dinero. Oh, sí, sí. No, yo me cargaría en el punto de su corazón, es ¿por qué hay tanto desorden en su vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿De qué manera Dios quiere que le glorifiques? ¿Cuáles son tus responsabilidades en tu familia? Yo me iría a esa parte. Y ya que las tienes bien claritas, ahora sí, una vez hacer la adoración a Dios. Si tienes a Dios por primer lugar, las demás áreas de tu vida deben estar en orden. Y ya después en eso, entonces, ok, a la mano sí, si es papá o eso, pues ponte a trabajar, amigo, no busca algo. Pero de todos modos estaríamos cargando más energías en la cuestión de su carácter que en lo que haga. ¿Sí me explico? Entonces, sí, trabajaríamos más con el aspecto del carácter. Ok, Sí, gracias. sí. Bueno, vamos a ver más alguna pregunta o observación. No les voy a pedir que por favor lean los textos que vimos aquí para que tengan más por qué sacamos Dios estas cosas. Y mañana, hermanos, vamos a ver lo que es ya el último punto de metodología, pasos dentro de una sesión de consejería. Vamos a ver metodología. Vamos a ver algunos puntos de cómo empiezo haz de cuenta, si hoy tengo una consejería, ¿qué hago desde el principio hasta el fin en esta hora y media de consejería? Lo vamos a ver mañana y otras partes, ¿no? Pero bueno, preguntaba, hermanos, ¿hay alguien de ustedes que tiene alguna observación, alguna duda? Pues, vamos a podamos autorizar. ¿No? Si no es así, hermanos, entonces voy a pedir, Javier, ¿puedes despedirnos con una oración, hermano? Sí, con todo gusto. Sí, es. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque este curso ha sido de gran bendición. Tú, Señor, has dispuesto que nosotros ciertamente nos comprometamos para llevar este curso a obra, que lo pongamos por obra y que podamos ser unos siervos tuyos, que este curso se pueda llevar a cabo en tu iglesia local, en todas las partes que están representadas en este grupo. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, les quiero recordar, la mayoría pues estuvieron en el otro curso, les quiero recordar, hermanos, que ahí espero sus reportes de lectura, o sea, vayan trabajando sobre su resumen, ¿verdad? Del libro, de lo que leyeron del libro, y también de los que faltan, bueno, casi varios faltan de lo que es su reporte de la consejería que tenemos como proyecto.
porque eso va a ayudar a culminar de una manera satisfactoria el curso anterior, ¿eh? Acuérdense, no se les olvide, no hemos acabado esa parte, entonces para culminar de manera satisfactoria el curso anterior, para decir que pasamos la materia, necesito tener esos dos reportes, ¿sí, hermanos? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, descansen, saludos a su familia, a su iglesia, muchas bendiciones.